28 y vamos a leer hoy un par de versículos nada más. Deuteronomio capítulo 28, versículo 47 y 48. Deuteronomio 28, 47 y 48. ¿Lo tienes? ¿Ya lo encontraste? Sí. Deuteronomio 28, 47 y 48. Y dice así. Dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Dios, porque pues podemos confiar en ti, Señor, un día más. Podemos descansar en ti, Señor, un día más. Podemos, Señor, venir a tus pies. Venir, Señor, y darte a ti la gloria, la honra. Darte, Señor, la autoridad de nuestras vidas, Padre. Y que tu palabra sea, Dios, aquella que pues nos hable el día de hoy, Señor. Venimos a tus pies, Señor. Venimos a entregarte nuestro corazón. Venimos, Dios, pues a darte, Señor, este espacio. Y Dios, pues háblanos, Dios. Queremos escuchar tu voz. Ven, Señor. Ven y habla a nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Deuteronomio capítulo 28, versículo 47. Y estamos platicando acerca de, bueno, este capítulo 28, nos habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. Y si recuerdas un poquito lo que hemos visto anteriormente, las consecuencias de la obediencia pues eran bendiciones, y las consecuencias de la desobediencia pues se llaman maldiciones. Y entonces aquí estamos hablando, hemos estado leyendo varias cosas o varias situaciones que, bueno, al pueblo de Israel le iban a ocurrir más adelante. Ya lo dijimos desde veces anteriores, que Dios iba a permitir que todas estas circunstancias estuvieran pasándole al pueblo de Israel por causa de su desobediencia. Entonces, tenemos por un lado la obediencia y tenemos por otro lado la desobediencia. Entonces, esa obediencia traería bendición y la desobediencia traería maldición. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos diferenciar? ¿O cómo es que nosotros podemos escoger entre la obediencia y la desobediencia? Bueno, cuando Dios nos dirige, cuando Dios nos lleva, cuando Dios nos lleva en su palabra y nos dice: mira, esto es lo que es mi palabra, esto es lo que yo quiero que tú hagas, y esto es lo que yo quiero que no hagas. Y entonces vemos así precisamente el versículo 15, dice: acontecerá, Deuteronomio 28, 15, dice: acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y hace una lista muy grande acerca de todas estas maldiciones, hasta el versículo 68 del capítulo 28. Son muchísimas. Y hemos estado estudiando poco a poquito cada una de estas cosas, ¿no? Digo, te recuerdo que no vamos a poder ver todas, pero sí podemos decir que todas estas ocurrieron en toda la historia del pueblo de Israel por causa de su desobediencia. Ya platicamos por qué. Bueno, una de las cosas fue porque no escucharon a la voz de Dios. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Otra fue la consecuencia de la maldad de sus propias obras. Ellos escogieron hacer las cosas de esta manera, y entonces por eso fue de que obtuvieron una consecuencia mala. Y entonces hoy vamos a ver este versículo 47 y 48, y entonces habla acerca de servicio. Y dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Y entonces el pueblo de Israel fue advertido. Es algo también que hemos estado platicando anteriormente. El pueblo de Israel fue advertido. Esto todavía no pasaba. Esto iba a pasar más adelante. Si ellos, precisamente, pues bueno, no obedecían a la voz de Dios o dejaban a Dios de lado. Entonces el pueblo de Israel fue advertido una y otra vez, muchas veces. Y Dios les dijo: no dejen
en la palabra, no se vayan. Moisés les decía, no dejen a Dios, no escuchen la voz de Dios, no dejen que el mundo venga y dirija sus vidas. Y entonces podemos ver que el pueblo de Israel fue advertido muchas veces de no dejar a Dios y de escuchar a la voz de Dios, o de lo contrario su vida estaría en peligro por causa de su desobediencia. Y vemos precisamente que gran parte de estas cosas, o de los que acabamos de leer, pues fueron cumplidas. Y entonces, vamos a ver más adelante alguna de ellas solamente, pero todo esto fue cumplido. Dios no estaba mintiendo. Y yo te he dicho anteriormente que Dios no juega a ser tu Dios. El diablo no juega a destruirte. Sin embargo, nosotros sí jugamos a veces a estar con Dios, a veces a estar sin Dios, a veces a poner a Dios en nuestras vidas como Señor, y a veces a dejar a Dios a un lado. Y entonces Dios no juega a ser tu Dios. Él es el protector valiente de tu vida, y el diablo tampoco está jugando a destruirte. Y entonces nosotros estamos de repente allí entre decisiones: hago lo bueno, hago lo malo, hago lo bueno que sé que me conviene, o hago lo malo que yo sé que me va a llevar a la perdición. Y de repente podemos encontrar que las personas, no solamente el pueblo de Israel, sino las personas en general, el ser humano, toma una y otra vez malas decisiones. Una y otra vez se encuentra tomando malas decisiones, y estas malas decisiones pues los llevan a un lugar en el cual no es nada agradable. Entonces, por causa de su desobediencia, Israel debía darse cuenta que ellos ya no pertenecían a este mundo. Es algo que también hemos visto anteriormente. Israel se tenía que dar cuenta que ellos mismos ya no pertenecían a este mundo, de que ellos mismos ya no tenían nada que ver en este mundo, y que ahora sus vidas deberían de vivirse de una manera totalmente diferente. O sea, ahora soy un hijo de Dios, ahora Dios me ha permitido vivir de una manera diferente, ahora Dios me ha rescatado, entonces tengo que caminar de una manera diferente. Entonces es parte precisamente de lo que Dios quería para con el pueblo de Israel. Dios decía, bueno, ahora ustedes son mis hijos, ahora como mi pueblo, yo les invito, y tienen que caminar de una manera totalmente diferente. El cambio en la vida del pueblo de Israel no solamente era un cambio de dirección, no solamente era un cambio de residencia. O sea, no solamente era así como los vamos a traer de Egipto y los vamos a hacer vivir en la tierra de Canaán, los vamos a cambiar, así como que antes vivían allá y ahora los vamos a llevar a vivir acá de este lado. Este cambio, esta vida del pueblo de Israel no solamente iba a ser, voy a cambiar de dirección, me voy a mudar a otro lugar, sino que incluía una transformación en su vida, una transformación total en base al propósito de Dios para lo que ellos estaban viviendo. Entonces, no solamente es, me voy a cambiar de allá para acá, sino es, Dios me ha llamado a ser transformado, a vivir una transformación en mi vida. Eso es lo que realmente se trata, el pertenecer a Dios, el pertenecer al pueblo de Dios. No solamente es, ya no voy allá, ya no voy allá con aquellos, ¿no? Hablando de, si pudiéramos hablar de creencias religiosas, ¿no? Es que ya no voy allá, yo ya no asisto allá, ahora asisto aquí. Bueno, está bien, pero el asunto es de que no solamente fue un cambio de dirección, sino que es un cambio completo, una transformación total en nuestro corazón, en base al propósito de Dios para nuestras vidas. El pueblo de Israel tuvo mucho tiempo para entender y digerir este asunto de cómo ser un cambio en sus vidas. 40 años estuvieron en el desierto, y entonces ellos tuvieron muchísimo tiempo para darse cuenta de qué significaba este propósito. Entonces tuvieron muchísimo tiempo, pero vemos al final de cuentas que solamente, y aquí es algo que quiero que te lleves el día de hoy, ellos solamente se adaptaron a una nueva forma de vida, pero nunca fueron transformados en su vida. Te lo repito, el pueblo de Israel solamente cambió de residencia, solamente cambió de dirección. Ellos, con el paso del tiempo, no entendieron esta transformación total en su corazón, y entonces lo único que pasó fue de que se adaptaron a otro lugar, se adaptaron a hacer las cosas diferentes.
pero nunca fueron transformados en su vida. Esto es algo muy interesante, ahorita te lo voy a explicar un poquito mejor. Muchos dentro de las iglesias, bueno, ya terminamos un poquito de hablar del pueblo de Israel, pero muchos dentro de las iglesias viven de una manera similar, tan solo adaptándose al entorno, pero nunca siendo transformados a lo que realmente hemos sido llamados. ¿Ok? Una cosa es adaptarme y otra cosa es transformar o transformar mi corazón. Una cosa es adaptarme a lo que hay alrededor de mí y otra cosa es ser transformado. Cuando yo soy adaptado, cuando yo me adapto a las cosas, es como cuando, por ejemplo, vives en un lugar donde hace mucho calor, vamos a suponer. Vives en un lugar donde hace muchísimo calor. O sea, toda tu vida tú te acostumbraste a vivir en el calor, o vienes de un lugar donde hacía muchísimo frío. Y entonces al principio, cuando tú vienes, por ejemplo, de un lugar muy caluroso y vienes aquí, dices, ay no, aquí hace frío, no, allá sí hace mucho calor. O vienes, por ejemplo, de un lugar muy frío, dices, ay no, aquí qué frío, aquí haciendo muchísimo calor. Y entonces con el paso del tiempo, la gente se va adaptando. Y entonces, si tú en algún momento vas y visitas otra vez tu lugar de origen, te vas a dar cuenta de que hace muchísimo calor. Antes tú estabas acostumbrado a ese calor, pero ahora te has acostumbrado a este otro, a estas otras circunstancias. Entonces nos adaptamos, ¿de acuerdo? Nos adaptamos, pero nunca realmente somos transformados. Eso solamente es un ejemplo. Dentro de las iglesias, te digo, se vive de una manera similar. Hay muchísima gente realmente que solamente vive adaptándose a la cultura cristiana, pero nunca son transformados en su totalidad, en su corazón. ¿Podemos aprender el lenguaje cristiano? Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Con la voluntad de Dios, primero Dios, hermano, hermana, el pastor. Podemos adaptarnos, ¿no? Podemos aprender un lenguaje cristiano, por ejemplo. Podemos aprender o podemos respetar la liturgia. ¿Sabes a qué me refiero con la liturgia? La liturgia es la manera en cómo hacemos las cosas. Y por ejemplo, ¿cómo hacemos las cosas? Es, bueno, nos reunimos a las 11 de la mañana, comenzamos con oración y luego comenzamos con alabanza y luego tenemos un intermedio y luego tenemos la palabra y un día como hoy, que son los primeros domingos del mes, tenemos Santa Cena. Esa es la liturgia, la manera de hacer las cosas. Cada domingo, ahorita por lo pronto, aquí en este lugar, pero en otros lugares nos reunimos en diferentes días de la semana. Entonces podemos aprender o respetar esa liturgia y entonces nos quedamos sentados, por ejemplo, como estás tú ahorita. Y te quedas sentado porque respetas esa liturgia. Es que es el tiempo en el cual tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y de repente, bueno, tenemos 3 minutos, tenemos 2 minutos y vas por un café o vas al baño y regresas otra vez. Podemos aprender a respetar la liturgia. Incluso podemos adquirir conocimiento bíblico. Y entonces decir, es que yo ya me sé muchos versículos, es que yo ya me sé varias cosas, es que yo ya sé quién mató a David, yo ya sé que Goliat mató a David, yo ya sé que Moisés construyó el arca, yo ya sé que fueron 13 discípulos. ¿Sí estoy bien o no? Ok. Entonces podemos adquirir conocimiento y decir, bueno, yo sé que fueron 12 discípulos, yo sé que fue Noé el que construyó el arca, yo sé que fue, y así, ¿no? Podemos adquirir conocimiento bíblico. Pero si todo eso, tanto el lenguaje como la liturgia, la manera de hacer las cosas, si todo eso no conlleva a un verdadero cambio interior, a una transformación en nuestro corazón, entonces solamente estamos adaptándonos, ¿de acuerdo? Eso tenlo allí, subráyalo en tus notas si quieres, o en tu corazón o en tu mente, subráyalo. Si lo que estamos haciendo como hijos de Dios, si lo que estamos haciendo como cristianos, por así decirlo, no cambia en nuestro interior, entonces solamente estamos adaptándonos al entorno y entonces no hemos sido transformados. Y eso es algo muy importante, es algo muy interesante, pero también sumamente peligroso, porque alguien que no ha sido transformado, entonces va a seguir viviendo de la misma manera como Dios lo encontró. Y eso es algo peligroso, porque entonces hablamos de un nuevo nacimiento.
Y ese nuevo nacimiento tiene que dar frutos agradables delante de Dios. Entonces, mira, hay una diferencia entre adaptarme y transformarme, o ser transformado. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel solamente cambió de dirección, cambió de residencia. De Egipto se fueron a la tierra de Canaán y se adaptaron a la tierra de Canaán, pero nunca fueron transformados. Y por eso esto que estamos hablando de Deuteronomio 28, de las maldiciones, lo que Dios les estaba advirtiendo, por eso te digo que podemos encontrar, podemos buscarle, podemos en todos los libros subsecuentes en la palabra de Dios, y podemos encontrar que todo eso se cumplió. Y se cumplió porque no hicieron caso. ¿Y por qué no hicieron caso? Primero, porque cambiaron a Dios por sus obras, a obras que ellos querían. Segundo, porque no escucharon la voz de Dios. Y tercero, lo que estamos hablando el día de hoy, porque no sirvieron a Dios. ¿Ok? Eso es lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Por qué no sirvieron a Dios? ¿Por qué no sirvieron a Dios? Entonces, aún también podemos fingir que hemos cambiado en nuestras vidas. No, yo sí he cambiado, hermano, de verdad, yo sí, ya después de tanto tiempo, yo sí he cambiado. Pero podemos fingirlo, pero solamente es otra forma de adaptarnos, ¿ok? Es una forma de adaptarnos. Fingir que hemos cambiado, pero por dentro seguimos siendo los mismos. Por dentro seguimos siendo seguimos teniendo el mismo corazón amargado, el mismo corazón ennegrecido, el mismo corazón de piedra. Y eso es algo que tú y yo nos debe así como de flashear, tum, 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 como campanitas, y nos debe de hacer entender que es lo que estamos haciendo nos debe de llevar a una transformación en paralelo. Tenemos que encontrar esa transformación en nuestras vidas, y esa transformación solamente la podemos encontrar a los pies de Cristo, a través de su palabra, mediante la obra del Espíritu Santo. Entonces podemos adaptarnos y podemos pensar, o la gente puede pensar que somos del pueblo de Dios, pero no lo somos. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, es transformado, es dirigido hacia el interés del reino de Dios. Cuando una persona es transformada, cuando una persona nace de nuevo, lo que le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Cuando una persona realmente pasa eso en su vida a través de la palabra y de un encuentro con Cristo, entonces su vida se vuelca hacia el reino de Dios. Sus anhelos se vuelcan hacia el reino de Dios. Los propósitos de su vida se vuelcan hacia cumplir los planes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. De eso se trata, de ser transformados. El ser transformados por el Espíritu Santo trae como resultado un fruto a nuestras vidas. El ser transformados es decir, Señor, aquí estoy. Señor, transforma mi vida. Señor, quita mi vida. Una de las primeras canciones, o la primera canción tal vez que yo me aprendí cuando empezaba a ser cristiano, tenía alrededor de 10 años más o menos. La primera canción que tocó mi corazón, la primera canción que selló para siempre lo que yo sabía que Dios me estaba llamando, fue la canción de Renuévame. ¿Has escuchado esa canción? Todo el mundo se la sabe. Y entonces esa canción realmente selló mi corazón. Pude haber escuchado más tal vez, no me acuerdo de las demás, pero esa canción me selló, porque yo dije, realmente de esto se trata. Señor, renuévame. Y si te acuerdas del coro, dice, renuévame porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor, porque quiero ser más como tú. Acabamos de cantar una canción también ya viejita, de gloria en gloria te veo. Y el coro dice, quiero ser más como tú, quiero ver la vida como tú, quiero hacer las cosas como tú. Y no quiero sonar nostálgico tampoco, no quiero sonar así como que, ay, lo de antes era mejor. No, porque cada cosa tiene su valor. Pero realmente, fíjate, este tipo de canciones nos hacen entender que realmente necesitamos no de ser como yo quiero, sino ser como Él me dice que yo tengo que ser. Y quitarme todo eso. Y el día de hoy podemos estar llenos de música que dicen, tú todo lo puedes, tú todo lo sabes, échale ganas, tú eres un hijo de Dios y no hay nadie que se meta contigo. O sea, sí es palabras, está chido, pero el asunto es de que no podemos vivir una vida al 100% así. Tenemos que cambiar, porque solamente
podemos entrar en esa mentira del diablo de adaptarnos. ¿Ok? Espero entiendas esa palabra. Nos adaptamos. Es como cuando el agua... cuando en la escuela tal vez los maestros, no sé si te acuerdas, o si no, pues imagínate lo que te voy a decir. Dice que el agua, la ciencia dice que el agua toma la forma del recipiente el cual la contiene. Entonces, si le pones un litro de agua a un recipiente que es cilíndrico, así, cilíndrico, pues ¿de qué forma va a tomar el agua? Pues va a tomar una forma cilíndrica. Si ese mismo litro de agua lo vacías y lo pones en una botella de Coca-Cola grandota, de esas de vidrio, ya no hay de esas de vidrio grandotas, ¿verdad? Como de litro y medio, y entonces la pones, entonces ¿qué forma va a tomar el agua? Va a tomar la forma de la Coca-Cola, ¿ok? Si la sacas de allí y la pones en un cubo, en una caja así cuadrada, la misma agua va a tomar la forma de esa caja cuadrada. Entonces, el agua toma la forma del lugar en donde es depositada. Así también, bueno, no quiero confundirte ni decirte que wow, mira qué padre, pero pues la ciencia dice que somos casi totalmente agua nosotros, que tenemos una gran cantidad de agua, y entonces nosotros no hemos sido llamados a adaptarnos como el agua. Hemos sido llamados a ser transformados. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Eso es lo que dice, eso es lo que el agua en este experimento ha hecho. Se conforma o toma la forma de cada recipiente. Y entonces dice, no, ustedes no se conformen a este siglo. Y cuando dice este siglo, habla acerca de la forma de pensar, de la forma de vivir, de la forma de hacer las cosas de este siglo, de este tiempo. Y entonces dice, ustedes no se conformen, no tomen la forma, sino antes bien, dice, ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y entonces es allí, en esa transformación por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, Dios, trae como resultado fruto en nuestras vidas. Y ese mismo fruto, que es lo que te estoy hablando el día de hoy, ese mismo fruto es usado para la misma edificación de la comunidad espiritual a la que perteneces. Entonces, todo tiene una razón de ser. No, la vida cristiana, el acercarnos a Cristo, el que hayamos sido transformados, el sentarnos a los pies de Cristo, lleva una transformación. Y esa transformación trae como resultado fruto. Y ese fruto es apetecible, es útil y sirve para nosotros que somos parte de esta comunidad en la cual pertenecemos. Entonces, es algo que tú y yo tenemos que tener allí en nuestra cabeza y muy presente. Vamos a buscar un par de pasajes. Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43. Ok, estamos hablando de servir. Ahorita te voy a hablar un poquito de eso también. Pero ahorita estamos poniendo un precedente que es o te adaptas o te transformas. Ok, Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43. Lucas 6, 43. Cuando hablamos de adaptarnos, es de repente, no sé si te ha pasado, que visitas a tu familia, por ejemplo, en el norte de la República, en el sur, visitas a tu familia en Guanajuato, visitas a tu familia en León, en cualquier lado, visitas a tu familia, y de repente, después de una semana, terminas hablando como la región donde fuiste. No sé si te ha pasado a ti o te has dado cuenta de eso. A mí sí me ha pasado muchas veces. Y entonces me dicen los más allegados, ¿no? Es que, ¿por qué hablas raro? No hablo raro. Sí hablo raro. No hablo raro. Y es que realmente nos empezamos hasta inconscientemente a adaptar al entorno en el cual empezamos a vivir. De esto es lo que hablo, de adaptarte o de ser transformados. Entonces, alguien que es adaptable o que se adapta va a tomar la forma de cualquier lugar a donde va. Y cuando te hablo de esto, no te hablo nada más de que vas y hablas como los que hablan allí, sino estoy hablando de las costumbres y hasta del pecado y hasta de la creencia y de la fe de la gente. Cuando hablo de transformación, estamos hablando de que no importa en dónde estés,
al final de cuentas tú vas a seguir siendo el mismo conforme a lo que Dios dice. Hace mucho tiempo, ya encontraste Lucas, pero espérame, hace mucho tiempo una persona que no la conoces, no es de aquí, es una persona que empezaba a creer en Dios hace ya como 30, 40 años. Y esta persona, él decía mucho, es que yo no quiero ser un hipócrita con las personas, entonces yo me voy a comportar igual allá en la calle como me comporto aquí en la iglesia, o me voy a comportar aquí en la iglesia igual como me comporto allá en la calle. Y entonces su idea es que yo no quiero ser un hipócrita como todos los que están sentados en las iglesias. Ese era su razonamiento. Y entonces, pues en ese razonamiento de que yo no quiero ser un hipócrita y yo no quiero dar una cara diferente, entonces yo quiero ser el mismo allá y aquí y en todos lados. Entonces iba a la iglesia, porque llegó a la iglesia, a una iglesia, no a una hace mucho tiempo, llegó a la iglesia y hablaba peladeces en la iglesia, porque él quería ser el mismo allá afuera que aquí adentro. O sea, hablaba peladeces dentro de la iglesia y la gente le decía, oiga, pues no, o sea, es que es la iglesia, usted no puede hablar así. No, es que yo voy a ser el mismo allá que aquí, yo no vengo de hipócrita como tú. O sea, ese era su razonamiento. Y adentro de la iglesia también, pues bueno, tenía un mal hábito que era el fumar. Y bueno, ya te imaginarás, adentro de la iglesia lo hacía. Ya te imaginarás que pues no terminó bien la cosa, ¿cierto? O sea, no tenemos que ser muy inteligentes para esto, ¿no? No terminó bien el asunto porque, pues bueno, hubieron problemas, hubieron malos entendidos, hubieron enojos y Pero ese era su razonamiento. No voy a ser un hipócrita y me voy a comportar igual que en la calle, me voy a comportar igual que aquí también, porque yo no quiero ser igual que todos los demás hipócritas. Ese era su razonamiento. Sin embargo, nosotros no podemos vivir de esa manera. Si realmente Jesús está en tu vida, una transformación tiene que haber en ti. Y entonces tienes que dar fruto. Vamos ahorita a ver eso. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 43. Y dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí está hablando acerca del árbol, y dice, el árbol se conoce por sus frutos. Si es un árbol malo, se va a conocer porque sus frutos son malos. Si es un árbol bueno, entonces van a haber frutos buenos. Entonces, ese razonamiento de esa persona hace mucho tiempo era precisamente eso. O sea, pues yo me voy a comportar igual allá que aquí, yo no quiero ser un hipócrita. Bueno, sí tiene una lógica hasta cierto punto. No quiero ser hipócrita, sí, pero el asunto es que si él realmente hubiera acercadose a Dios, si hubiera realmente querido ser transformado en su vida, sabía que eso no era un buen fruto para su vida y para la iglesia y la comunidad en donde él se estaba desarrollando. Y entonces, nosotros somos llamados a dar fruto. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Juan 15, 5. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿A qué es lo que hemos sido llamados? A dar, ¿qué? Mucho fruto, ¿ok? No hemos sido nada más a dar tres limoncitos, sino hemos sido llamados a dar muchísimo fruto, mucho fruto. Dice, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. A eso es a lo que tú y yo hemos sido llamados. Entonces, regresando al pasaje de Deuteronomio, transformados o ser adaptados o adaptarnos al entorno, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando nosotros empezamos a decidir vivir una vida en Cristo, nuestra vida tiene que ser transformada. Al final de cuentas, nadie, te lo puedo decir, nadie que realmente dice que yo conozco a Cristo puede vivir de una manera igual.
puede vivir de la misma manera, haciendo lo mismo, pecando y haciendo el mal en su vida. Realmente, si una persona ha conocido a Cristo, su vida empieza a cambiar, empieza a ver las cosas diferentes, empieza realmente a clamar como esta canción de renuévame. Señor, renuévame. Señor, quita lo que hay dentro de mí. Señor, saca todo lo malo. Señor, empieza, Dios, a renovar todo lo que no te gusta. Realmente alguien que ha conocido a Cristo en ese nuevo nacimiento, en ese yo quiero dar fruto, en ese yo no quiero ser un adaptado, quiero ser alguien que es transformado. Entonces uno de los frutos de los cuales podemos hablar es el servicio. ¿Ok? Y de eso quiero hablarte el día de hoy, porque de eso es lo que dice el versículo 47 de Deuteronomio 28. Dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Por cuanto no serviste. Entonces ahí me quiero enfocar un poquito en el asunto del servicio. Parte de ese fruto que el Señor provoca en nosotros es eso específicamente. Y dice: por cuanto no serviste con alegría, con gozo de corazón y por la abundancia de todas las cosas. En otras palabras, con agradecimiento. Entonces, entendemos que este pasaje todavía no pasa, ¿de acuerdo? Todavía no pasa en la historia del pueblo de Israel. Pero si nos vamos más adelante y si investigamos, sí pasó, totalmente pasó. Ahora, la pregunta aquí, fíjate, aquí dice: van a venir sobre ti todas estas maldiciones. ¿Por qué? Porque no escuchaste la voz de Dios, porque dejaste a Dios por otras obras, y 3, porque decidiste servir a otra cosa antes que a Dios. Porque por cuanto no serviste a Dios. Ahora, aquí la pregunta es, si estás apuntando, porque vamos a ir a los 3 puntos. Aquí la pregunta es: ¿por qué el pueblo no sirvió a Dios? ¿Ok? ¿Por qué el pueblo no sirvió a Dios? Y entonces estamos en esta plataforma de ser adaptados o ser transformados. ¿Por qué el pueblo no sirvió a Dios? Bueno, ese es uno de los frutos que nosotros debemos de tener: servir a Dios. ¿Por qué el pueblo no sirvió a Dios? Primer punto, si estás apuntando, primer punto: porque prefirió servirse a sí mismo. ¿Ok? ¿Por qué el pueblo de Dios no sirvió a Dios? Porque prefirió servirse a sí mismo. En otras palabras, acomodar las cosas para sí mismo, favorecerse a sí mismo, velar por sí mismo. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel no sirvió a Dios? Y dice allí: por cuanto no serviste a Dios. Es un concepto abstracto porque todavía no pasa, pero dice: por cuanto no serviste. ¿Y por qué no sirvieron? Porque primero, decidieron servirse a sí mismos. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Cuando Pablo está escribiendo esta carta de Romanos capítulo 1, versículo 21. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a los romanos, Pablo está en los primeros capítulos, Pablo está pensando en el pueblo de Israel. Pablo está hablándole directamente al pueblo de Israel. Pablo no está diciendo: es que yo voy a condenar, o le voy a decir a aquellos que eran sumamente ignorantes de Dios, a todos aquellos que no conocían a Dios: ¿ustedes por qué no honraron a Dios? Pues porque no lo conocían. Pero no, Pablo se está refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo que era de Dios. Y entonces Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces aquí está hablando a ellos y les está diciendo: es que ustedes conocían a Dios, es que ustedes, fueron beneficiados por Dios, fueron bendecidos por Dios, pero ustedes no le dieron gracias como a Dios, sino que cada uno, dice, siguió su propio razonamiento, su propia lógica. Así como este hombre el ejemplo que te dije hace un momento. Ese hombre siguió su propia lógica, siguió su propio entendimiento, siguió sus propios razonamientos. Y entonces, ¿a dónde lo llevaron? Pues a ser necio. Y entonces de eso es lo que habla. Primer punto:
¿Por qué el pueblo no sirvió a Dios? Porque prefirió servirse a sí mismo. Prefirió servirse a sí mismo, acomodar las cosas para mí mismo, favorecerme a mí mismo, velar por mí mismo. Recuerda que el servicio es un fruto del Espíritu Santo en mi vida y que se aprovecha en la edificación de la comunidad espiritual a la que pertenecemos. En este caso, en la iglesia. Y entonces, cuando tú y yo somos transformados en Cristo, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, somos llamados a servir. Y entonces en ese servicio, cada uno de nosotros necesitamos entender, bueno, ¿voy a servirme a mí o voy a servir a los demás? Y dice allí en Romanos, cambiaron la gloria de Dios y se envanecieron en sí mismos. Busca ahora Marcos capítulo 10, versículo 42. Marcos 10, 42. Marcos 10, 42. ¿Lo tienes? Marcos 10, 42. Dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje que vemos aquí, cuando Jesús dice, es que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en servicio. Este pasaje contrasta directamente el acto de servirse a uno mismo con el ejemplo de servicio de Jesucristo. En otras palabras, mira, Dios, Jesús nos está diciendo, es que tú no puedes servirte a ti mismo. Cuando nosotros nos servimos a nosotros mismos, hay una palabra que lo define, y esa palabra es el egoísmo. ¿De acuerdo? Entonces, servirse a uno mismo es favorecerse a uno mismo. ¿Por qué el pueblo de Dios no sirvió a Dios? Porque prefirió servirse a sí mismo antes que a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Busca, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo 3, 1. Segunda de Timoteo 3, 1. ¿Lo tienes? Segunda de Timoteo 3, 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios no sirvió a Dios? Porque prefirió servirse a sí mismo. Porque amó más, dice aquí, los deleites más que a Dios. Amó más los deleites más que a Dios. Y este pasaje, precisamente en Timoteo, describe el egoísmo en su máxima expresión. Dentro de las iglesias lo está describiendo, no está hablando acerca del mundo exterior, no está hablando acerca de el pueblo que no era judío, el pueblo que no era parte de la iglesia, está hablando acerca de la gente que está dentro de la iglesia. Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, es que esto está pasando, Timoteo, allí en Éfeso, donde Timoteo estaba predicando, donde Timoteo estaba pastoreando, le dice, es que esto es lo que ha pasado adentro de la iglesia. O sea, no podía hablar de la iglesia de Atena, no podía hablar de la iglesia de Zeus, no podía hablar de la iglesia de Baal. Pablo estaba hablando directamente acerca de la iglesia cristiana allí en Éfeso, y le estaba diciendo Pablo a Timoteo, ten cuidado porque hay hombres amadores de sí mismos que aman más los deleites que a Dios en su vida. Entonces dice, ten cuidado, es una expresión de egoísmo. El servirse a uno mismo es una práctica que debe ser erradicada de nuestro corazón.
Es algo que tú y yo tenemos que entender, que no podemos estar haciendo. Tú y yo ya somos llamados a ser hijos de Dios. Y tú y yo tenemos que vivir de una vida totalmente diferente. Ser transformados, no adaptarme al entorno. Es que, yo voy a hacer las cosas como Él también las hace. Y es bien fácil adaptarnos. Así como cuando te vas y vienes hablando de una manera diferente, así también. Las costumbres y las cosas, no hombre, se pegan. Y dice por ahí, si se pega viviendo juntos, ya se me fue. Ya es el asunto, tú lo entendiste. El asunto es de que se pega y se te pegan las costumbres y todas las cosas, aunque no quieras. Entonces el asunto es, tenemos que tener cuidado, porque eso se pega. El asunto del egoísmo se te pega, y en algún momento tú vas a decir, híjole, ¿por qué soy tan egoísta? Pues porque te estás siendo adaptado al entorno en el cual te desenvuelves, con la gente que te desenvuelves. Hay otro dicho que dice, el que se junta con lobos, aullar pues enseña, ¿no? O un proverbio bíblico, el que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está hablando acerca de amistades, por ejemplo. ¿Con quién te juntas? Entonces, híjole, otro dicho, ¿con quién te juntas? Y te diré quién eres, ¿no? Dime con quién te juntas. El asunto es que se pega, y eso es algo real. Tenemos que abrir los ojos ante eso. Y entonces tenemos que vivir en nuestra vida siendo transformados, no adaptándonos. De repente he visto hermanos, hermanas, que de repente, con el paso del tiempo, no hay nadie aquí así, pero he visto con el paso del tiempo personas, hermanos, hermanas, que cambian de una iglesia a otra. Y entonces cuando están en una iglesia fulana y tal, hacen las cosas de esa manera, hacen las cosas así, tal cual. Y entonces viven, conviven, platican, hablan como precisamente se hacen las cosas ahí. Y bueno, pues está bien. El asunto es que cuando de repente cambian de otra iglesia, hacen las cosas como se hace en esa iglesia, totalmente diferente. Y el asunto es, ¿eso qué, pastor? O sea, ¿qué chiste tiene eso? ¿Por qué me lo está platicando? Porque a veces yo he visto personas que cambian, te voy a poner así, de una denominación a otra, así tal cual. Y entonces, de estar en una denominación X, fulana y tal, haciendo las cosas de esa manera, se cambian a otra y adaptan y se hacen de la misma manera. No digo que está mal, lo que te digo es, ¿cómo es que nosotros nos adaptamos a una y a otra cosa? Bien fácil. Así como que, bueno, si esa hermana realmente estaba, o ese hermano realmente estaba allí, viviendo de esa manera, ¿por qué le fue bien fácil hacer las cosas de esta manera? Que realmente no estaba bien fundamentado en lo que realmente creía, que realmente, ¿por qué adaptó o adoptó ciertas cosas o ciertas formas de acá, de este otro lado? Porque pensó que le convenía. ¿Por qué? Porque somos muy adaptables. Entonces, cuando nosotros somos realmente transformados, eso no pasa. No importa en dónde estés, tú vas a seguir siendo el mismo. En la gracia, en la verdad, en la misericordia y en el fundamento que Dios ha puesto para tu vida. Podría haber cosas que tú puedes aprender en el transcurso, sí, las hay, siempre las va a haber, pero el asunto es que tú eres el mismo, porque eres transformado. Pero hay demasiada gente así, que se adapta a diferentes lugares, a diferentes cosas, depende, ¿no? Entonces, el egoísmo, recordemos otra vez eso. ¿Por qué el pueblo de Israel no sirvió a Dios? Porque prefirió servirse a sí mismo. El egoísmo tiene que ser erradicado de nuestro corazón. Ya hay demasiado egoísmo en cada lugar, como también traerlo a la iglesia. O sea, ya hay demasiado egoísmo allá afuera, como traerlo para acá. No hemos sido llamados al egoísmo. Debemos buscar esa transformación en nuestras vidas. ¿Y cuál es esa transformación que tenemos que buscar? Servir. Tenemos que buscar servir. Tenemos que entender que nuestra vida es para servir a Dios. Tenemos que entender que nuestra vida es un fruto del cual estamos hablando. Señor, yo quiero que tú me hagas tener fruto en mi vida. Bueno, sirve. Y sirve de una manera desinteresada. No te sirvas a ti mismo, sino sirve a aquellos que tienes alrededor. Ahora, ponte a pensar algo. ¿Qué cosas puedes identificar en ti que promueven o preservan tu egoísmo?
¿Ok? Piensa en eso. ¿Qué cosas puedes identificar en ti que promueven o preservan tu egoísmo? Te voy a decir algunas. Hay muchas, pero te voy a decir algunas. Un enfoque en el yo, por así decirlo. Mentalidad que prioriza constantemente las propias necesidades. Es que mis necesidades están por encima de los demás. Mis necesidades es mejor que yo primero y luego los demás. O otra, por ejemplo, tienes miedo a la carencia. No, es que esto se traduce como alguien que cree que lo que tiene es poco y tiene que protegerlo. Tengo que proteger esto porque no voy a hacer que me lo quiten, ¿no? Otra parte del egoísmo es la inseguridad. Es decir, una falta yo no estoy seguro aquí, es que yo no me siento a gusto de esta manera, ¿no? O otra que puede ser la falta de empatía hacia los demás. Entonces es una falta de voluntad para comprender los sentimientos de los demás. Otra cosa que nos puede hacer egoístas es el materialismo. El materialismo es el deseo de posesión y eso puede alentar aún más. Quiero tener más y solamente me importo yo y lo que yo puedo llegar a tener. Y muchas otras cosas más que alimentan el egoísmo. Cuando caminamos en esto, en el egoísmo, es muy fácil desviarnos del propósito. Entonces, punto 1, ¿por qué el pueblo de Dios no sirvió a Dios? Porque prefirió servirse a sí mismo, amar los deleites más que a Dios. Y eso solamente se traduce como alguien que no ha sido transformado. Punto número 2, ¿por qué el pueblo de Israel no sirvió a Dios? Punto número 2, porque no le gustó tener la autoridad de Dios sobre sí mismo. ¿Ok? Punto número 2, ¿por qué el pueblo de Israel no sirvió a Dios? Porque no le gustó tener la autoridad de Dios encima de sí mismo. Tener una autoridad sobre nosotros mismos en muchas ocasiones no resulta agradable desde el punto de vista mundano, ¿cierto? O sea, no nos gusta que nos manden. El hombre no solamente quiere servirse a sí mismo, sino que quiere gobernarse también a sí mismo. Bajo sus propias reglas, bajo sus propias ideas, el ser humano quiere gobernar. O sea, no le importa lo demás. O sea, yo quiero tener mi propia autoridad. Cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando entendemos quién es Cristo en nuestras vidas, cuando entendemos que la voluntad de Dios está en nosotros y el propósito de Dios al cual hemos sido llamados, entendemos que tenemos una autoridad y somos transformados para ser siervos de esa autoridad. Alguien que no sirve a su autoridad, no estoy hablando de mí, estoy hablando de Dios. Alguien que no sirve a su autoridad, que es Dios, entonces no ha entendido el propósito. O sea, solamente se adapta, solamente se adapta al entorno, no es transformado. Porque el mundo vive para servirse a sí mismo, no a alguien más. Y sobre todo a alguien que dice que no veo. ¿Cómo voy a servir a alguien que no veo? Colosenses 3:23 dice, cuando tú sirves, hazlo como si lo hicieras para el Señor. Cuando sirves a tus hermanos. Entonces, cuando nosotros servimos, estamos realmente haciéndolo para Dios. Pero no nos gusta tener una autoridad sobre nosotros. Y dice el versículo de Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Al ser humano le gusta ser libre. ¿Estás de acuerdo? Al ser humano le gusta ser libre, pero para hacer lo que se le antoja la gana. Casi nunca está dispuesto a perder esa libertad. No, es que yo no quiero perder mi libertad de hacer las cosas como yo quiero, a la manera que yo quiero, a la hora que yo quiero. Y entonces nos gusta tener libertad, pero para hacer lo que yo quiero. Busca Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Es un pasaje que ya conoces, Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Aquí quiero rescatar una palabra, y la palabra es yugo, ¿ok? Dice, mi yugo es fácil, y ligera es mi carga. Cuando hablamos de un yugo, estamos hablando de un término agrícola, de un término de la ganadería, en donde en ese entonces a los animales les ponían, ¿se acuerdan? ¿Sabes qué es una yunta?
era una yunta, ¿no? Y una yunta era precisamente todo el conjunto de los animales y todos los instrumentos que les ponían, y el yugo era precisamente específicamente esa cosa que les ponían así encima, para que caminaran derechitos los animales. Entonces, imagínate, dice, mi yugo es ligero. Mi yugo, dice Cristo, mi yugo es ligero. O sea, debe de haber un yugo en nuestras vidas. Cristo es nuestra autoridad, Él es la cabeza de la iglesia, y tiene que haber un yugo a final de cuentas. ¿Por qué el pueblo de Israel no sirvió a Dios? Porque no le gustó tener la autoridad de Dios encima de sí mismo. Busca por favor el libro de Lamentaciones. A ver si lo encuentras rápido. Está a un lado de Jeremías. Lamentaciones. Capítulo 3, versículo 27. La siguiente semana vamos a hablar un poquito más de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27. Lamentaciones 3, 27. ¿Ya la encontraste? Sí. Ok. Papás, jóvenes y todos los demás, subrayenlo, por favor. Fíjate lo que dice. Esta no es palabra del mundo, no es sabiduría humana, es sabiduría de parte de Dios. Y dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Ok? Estamos hablando de la palabra yugo. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. En otras palabras, bueno le es a las personas desde jóvenes, desde chiquitos, que tengan reglas en su vida y que los papás les pongan reglas. Una de las cosas o de los peores errores que como papás podemos tener en nuestras vidas es no ponerle reglas a nuestros hijos. Nosotros como papás tenemos esa responsabilidad. Tenemos que ponerle reglas a nuestros hijos. No pueden hacer lo que quieran, no pueden decir lo que quieran, no pueden hacer lo que se les pega la gana en el momento que ellos quieren. Tienen que respetar las reglas. Y si tú no le pones reglas a tus hijos desde chiquitos, cuando estén grandes, pues ahí me cuentas cómo te va. Cuando estés grandes, ahí me cuentas cómo te va a ir. Pero no te va a ir nada agradable. Bueno le es al hombre llevar yugo desde su juventud, aunque el yugo les pese, aunque el yugo nos haga sentir, ay, es que nada, tú ni me comprendes, ay, es que nada, déjame llegar más tarde. O sea, aunque nos pese ese yugo, tenemos que respetar ese yugo y tenemos que obedecer ese yugo. A nadie le gusta tener una autoridad encima, yo lo sé. Yo también soy ser humano, tú también lo eres. A nadie nos gusta que nos digan qué hacer. Sí, yo lo sé, pero la palabra de Dios dice, le es bueno a las personas tener yugo desde su juventud, tener reglas y tener lineamientos y tener normas. Tienes que hacerlo. Romanos 1:28, te lo voy a leer otra vez. Romanos 1:28. O más bien te lo voy a leer. Romanos 1:28. ¿Qué crees que pasa cuando no se pone un yugo, cuando no se ponen reglas? ¿Quieres que te dé la respuesta? O sea, aquí está todo en la Biblia, no tenemos que ir a ninguna otra parte. Romanos 1:28, fíjate bien lo que dice. Romanos 1:28, ¿ya lo encontraste? Sí. Romanos 1:28. Cuando no hay reglas, cuando no hay yugo, cuando tú no le pones yugo a tus hijos desde chiquitos, fíjate lo que se van a convertir. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no aprobaron tener en cuenta su autoridad, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está el resultado de no tener yugo. Subráyalo y tu papá, ten presente ese pasaje. Cada vez que tus hijos quieran brincar tus reglas, cada vez que tus hijos quieran salirse del huacal, ve para allá.
y diles, mira, si tú quieres convertirte en esto, pues órale, pero yo no voy a ser responsable. Pero, o sea, tú tienes la responsabilidad, papá. Pone reglas. Hay yugo que tienen que llevar. Ahora, regresemos a Deuteronomio 28, pero ahora al versículo 48. No le pierdas allí el interés al yugo, ¿ok? Autoridad, yugo. Deuteronomio 28, 48. Primero dice el 47, por cuanto no serviste a Dios. Entonces dice, versículo 48, si no serviste a Dios, entonces servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Él pondrá yugo ¿de qué? De hierro sobre tu cuello. ¿Hasta qué? Hasta destruirte. El yugo, subraya ese y subraya Mateo 11, 28 y 29. El yugo que Dios te está poniendo encima, ese yugo es para trabajar, servir y para dirigir. Repito, el yugo que Dios nos pone encima es para dirigir nuestras vidas, para servirle a Él, para ser dirigidos por Él. Ese es el yugo que Él pone sobre nosotros. Si tú no le pones yugo a tus hijos, si nosotros no aceptamos el yugo de Dios en nuestras vidas como adultos, entonces el mundo nos va a poner un yugo. ¿Y cómo es ese yugo? ¿Desde ahí? Un yugo de hierro. ¿Para qué? Para acariciarte, para darte buenas cosas. ¿Para qué es ese yugo? Dice ahí, para destruirte. Esa es la gran diferencia entre el yugo de Dios y el yugo del mundo. Y el yugo del mundo te hace pensar que tú puedes decidir, que tú eres libre, que nadie te puede decir nada, o sea, el yugo del mundo o la idea del mundo está bien alejado de la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios fluye a través de la palabra de Dios. La autoridad, el yugo de Dios fluye a través de la palabra de Dios. Y sin embargo, es esa misma palabra la que no nos gusta poner por obra en nuestras vidas. La que preferimos poner a un lado, ¿no? Es la misma palabra de Dios, el mismo yugo de Dios, el que decimos, hazte a un lado. Mejor me voy con lo que me dice el compadre, mejor me voy con el que me dice la otra persona, el vecino, mejor ellos sí tienen un buen consejo para mí. Esto ya es arcaico, esto ni siquiera, ¿para qué? Entonces es esa misma palabra la que nos gusta poner a un lado. Es decir, dejamos a un lado la autoridad de Dios. No me gusta que me estés diciendo, no me gusta que me estés exigiendo lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer cuando yo quiera. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso? Llegamos, hermano, mire, la palabra de Dios dice en consejo para su vida que mire, que esto y que aquello. Yo no sé, sí, yo no sé. Yo me sé ese versículo. Y bueno, ¿y cuándo lo va a hacer? ¿Algún día lo voy a hacer? Bueno, hermano, nomás le recuerdo que ya tiene 40 años siendo cristiano y usted no ha hecho nada. ¿Cuándo lo va a hacer? 40, 30, 20, 10, un año, el tiempo que sea. El asunto es, no podemos decir, es que me estás exigiendo, me estás diciendo. Yo personalmente, Alejandro, no te exijo nada. Yo te digo lo que dice la palabra. Esto es lo que dice. Y el yugo de Dios fluye a través de la palabra en nuestras vidas. Nosotros, es nuestra decisión en dónde vamos a poner esa autoridad. Punto 2, ¿por qué no sirvieron a Dios? Porque no les gustó tener el yugo de Dios sobre ellos mismos, la autoridad de Dios. Y punto 3 y último, ¿por qué el pueblo de Dios no sirvió a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios no sirvió a Dios? Punto 3, porque servir a Dios significa servir a los demás. Punto 3 y último, porque servir a Dios significa servir a los demás. Déjame te cuento algo. En un matrimonio, tú sirves a tu cónyuge, a tu esposo, tu esposa, tu marido, tu esposa, pues. Tú lo sirves porque lo amas, ¿ok? Estoy hablando tal cual, así. Yo sé que, pastor, pues si ustedes supieran, yo sé que hay asegúnes en todos los matrimonios, yo sé. Pero vamos a tomarlo así. Tú sirves, le haces un cafecito a tu esposo o a tu esposa, pues porque lo amas.
tú le planchas el pantalón o la camisa a tu esposo para ir bien planchadito el domingo, pues porque lo amas. Tú le lavas a tu esposo sus calzoncitos, pues porque lo amas. Tú trabajas, a veces te anda doliendo la espalda y te levantas a las 5 de la mañana, a las 4 para llegar al trabajo, porque amas a tu familia, porque amas a tu esposa. O sea, lo haces, eso es parte de tu servicio. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque hay algo muy grande que te mantiene allí. ¿Ok? Hay algo muy grande, más grande que levantarte a las 4 de la mañana, más grande que andar lavando ropa todos los días, más grande que todo eso. Hay algo mucho más grande que te mantiene allí, te mantiene sirviendo, te mantiene ayudando, te mantiene amando. Y entre más le conoces a esa persona, más debemos ser agradecidos. Déjate digo por qué. Porque si hay alguien que nos ama y nos sirve tal cual somos, ese es tu esposo o tu esposa. Es la persona que más te conoce en este mundo. Después de Dios, es la persona que más conoce todos tus defectos, conoce lo que hablas en la noche cuando estás dormido, conoce lo que dices, te conoce absolutamente todo. O sea, todo lo malo te lo conoce, también lo bueno, pues, por supuesto que sí. Te conoce todo lo malo y aún así te ama. Y aún así te hace tus huevitos en la mañana. Y aún así te hace tu chilaquil, aún así. Porque hay algo mucho más grande que los mantiene allí unidos. Por eso es tan difícil la separación. Pero ahorita no voy a hablar de eso. Hay algo mucho más grande que los mantiene unidos. Porque hay un amor, porque hay un conocimiento el uno del otro. Entonces, déjame decirte que entre más nos conocemos más, pues como he visto personas que han perdido a su esposo o su esposa después de 40, 50, 60 años, 70 años de estar casados, y ha sido un golpe devastador. Tú le puedes preguntar al hombre o a la mujer, al viejito, a la viejita, oiga, pero ¿por qué lo extrañas? Y te va a decir muchísimas cosas. Y cualquiera de nosotros vamos a estar en esa situación algún día, ¿no? Pero vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ya sabes que vamos a leer los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22. Entonces recuerda este asunto. Tú sirves, tú amas, estás allí con tu cónyuge, le sirves, le ayudas, lo amas, aún a pesar de cómo es. Y lo amas tal cual es. Ok, ahí estás. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y vamos a leer el fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Déjame te cuento algo. Así como el matrimonio es, yo le sirvo, yo lo perdono, yo estoy allí porque hay algo mucho más grande, déjame te digo algo, la iglesia es parecida. La iglesia también es una relación, es algo muy parecido. La iglesia apunta, escucha, la iglesia es el lugar en donde Dios nos ha puesto en primer lugar para desarrollar, mostrar y ofrecer el fruto que Dios produce en nosotros. La iglesia es el lugar después de la casa, después del hogar, en el que Dios nos pone para ejercer nuestra decisión de seguir, de amar y de servir a Dios. El punto 3 dice, ¿por qué no obedecieron a Dios? ¿Por qué no sirvieron a Dios? Porque servir a Dios es servir a los demás. Pero tal parece en este punto, tal parece que entre más nos conocemos, como iglesia, menos queremos tener relación unos con otros. Es que yo no lo conocía como era. Es que yo no la conocía. No, mejor, yo no tengo ya nada que ver con él. Yo no tengo ya nada que ver con ella. Tal parece, la iglesia es lo mismo. Tal parece que entre más nos conocemos, menos queremos tener relación unos con otros. Y mucho menos, ya ni siquiera te hablo de servirnos los unos a los otros.
Y eso es algo de lo cual habla Pablo a Timoteo. Y eso es algo de lo cual los apóstoles y Jesús mismo están hablando, de servirnos los unos a los otros. El que es transformado da un fruto, un producto de servicio, porque sirve a Dios, porque tiene la autoridad de Dios en su vida, porque realmente ha sido cambiado, porque realmente no es alguien que se adapta, así como que, ay, aquí voy a hacer las cosas porque así me dicen que las haga. No, porque realmente entiendo que lo tengo que hacer, porque realmente entiendo que me debo a Dios antes que las personas. Pero repito, tal parece que en la iglesia, que es el lugar en donde Dios nos ha llamado después de la casa, es el lugar en donde Dios nos ha puesto para desarrollar nuestros dones y desarrollar nuestros frutos, tal parece que entre más nos conocemos, menos queremos tener relación unos con otros y menos servirnos los unos con los otros. Hermano, te voy a poner a barrer con este otro hermano. Tú barres y él trapea. Ay, no, mejor con otro. No, yo que voy a andar yo con él. Nomás vas a trapear, nomás vas a barrer. Ay, no, yo no tengo nada que ver. A mí no me pongas, mejor no, me voy de la iglesia, Dios. Déjame te digo algo. Voy a regresar al ejemplo de aquel vato. Espérame, déjame calmo. Vamos a regresar. Es que no puedo decir hermano, porque no creo que era hermano. Vamos a regresar al ejemplo de aquel hombre que te dije al principio, de que no quería ser hipócrita igual como los demás. ¿Te acuerdas de él? ¿Sí? Me voy a comportar igual allá que aquí, que porque yo no quiero ser hipócrita como todos los demás. ¿Has escuchado alguna vez, o ya ha sido muy recurrente, ¿no? Ya hasta como se hace, como ya lo ponen en internet y todos los demás? Es que yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. ¿Has escuchado eso? Sí. Y tú lo has dicho, a lo mejor yo lo he dicho, sí, a lo mejor, sí. Déjame te digo una cosa. Cuando alguien dice, no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas, déjame decirte que está bien equivocado. Está bien equivocado, déjame te digo por qué. Porque en la iglesia no solamente hay hipócritas. En la iglesia hay mentirosos. En la iglesia hay adictos. En la iglesia hay adúlteros, fornicarios, idólatras. En la iglesia hay rencorosos. En la iglesia hay chismosos, murmuradores. En la iglesia hay gente que manipula. Eso es lo que hay en la iglesia. Y déjame te digo lo siguiente. Ninguno de los que estamos aquí, ni siquiera nadie, ni yo, nadie, ninguno de los que estamos aquí somos dignos de nada, ni somos merecedores de nada. Pero Dios ha mostrado misericordia al amarnos y llamarnos a amar y a servir al que está a nuestro lado. Cuando tú sirves a tu hermano, cuando tú sirves a tu comunidad espiritual en la cual pertenecemos, estás sirviendo a Dios. ¿Por qué el pueblo no sirvió a Dios? Porque servir a Dios era servir a los demás. Y a eso hemos sido llamados, a servirnos los unos con los otros, a que ese fruto, a que esos dones que Dios nos ha puesto en nuestras vidas se desarrollen aquí. Repito, pero tal parece que entre más nos conocemos, menos queremos tener relación ni trato con nadie. Es bien fácil llegar e irse sin saludar. Es bien fácil llegar e irse sin decir hola. Pero somos llamados a servir. Ninguno de los que estamos aquí somos dignos de que alguien nos sirva, de que alguien nos ponga el cafecito para que nosotros cuando lleguemos, ay, huele bien rico el cafecito, ay, voy por un cafecito. Ninguno somos dignos de que alguien más nos ponga el café. Ninguno somos dignos de que alguien más venga y limpie tu silla en la cual hoy estás sentado para que no te polves tu ropa. Ninguno somos dignos de eso. Nadie somos dignos. Pero Dios ha mostrado misericordia con cada uno de nosotros y nos ha amado. Y nos ha llamado a servir a los que están a nuestro lado. Y déjame te digo algo que no te va a gustar. Ponme atención. Te voy a decir algo que no te va a gustar. Tal vez no es lo que deseas, servir a los demás, servir
servir a tu prójimo, servir a tus hermanos aquí en la iglesia. Tal vez no es lo que deseas, pero sí sé que es donde Dios nos ha puesto. Y puedo cambiar y puedo ser transformado para su servicio en medio de su pueblo. No hay iglesias perfectas. En todos lados existe lo mismo. Y el día que haya una iglesia perfecta, híjole, pues no sé qué va a pasar, pero no la va a haber. Te lo aseguro. No la hay. No busques un lugar perfecto, no busques un lugar agradable, no busques, a esos sí los voy a servir, a esos sí les voy a amar. No se puede, no hay. En la iglesia estamos llenos, yo el primero, de puros pecadores, ingratos, orgullosos, soberbios y malagradecidos. Estamos llenos de eso. Pero Jesús vino a eso, ¿no? A llamar a aquellos que están enfermos. Jesús vino a llamar a aquellos que no lo merecíamos. No vino por sanos. ¿Te acuerdas lo que dijo? Yo no vine por aquellos que están sanos, sino los que están enfermos. Y yo sigo estando enfermo de pecado en mi vida. Y es por eso que celebramos lo que vamos a hacer hoy. Celebramos la Santa Cena, porque no hay digno entre nosotros. Porque no hay digno que pueda ni siquiera levantar su cara y decir, yo lo soy. No hay digno. Ninguno somos merecedores. Pero Jesús dio su vida en rescate por nosotros, sirviendo a nuestras vidas. Quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a celebrar esta Santa